Eh, Vamos a comenzar con la segunda parte de hoy. Como yo les comenté, hoy tenemos a una invitada muy especial, que es la profesora doctora Graciela Bombadaviña. Yo ya hablé de que es Graciela de nuestros primeros teóricos. Graciela fue la profesora titular de esta materia durante muchos años, nos formó a quienes estamos a cargo, es una referente de la literatura alemana en Argentina y en otros países, ha trabajado mucho en los temas que a veces venimos pensando, esto cuando hablamos de memoria, de intermedialidad, de nazismo, bueno, podríamos seguir en cantidad de temas impresionantes. Actualmente es profesora extraordinaria consulta de la Facultad de Humanidades y de esta cátedra. ¿Sí? Además de que podríamos decir un montón de cosas que ha publicado e investigado, prácticamente todos los temas que vemos tienen que ver con cosas que ha hecho Graciela. Entre sus muchos temas como especialista, ella es especialista en expresionismo alemán. Su tesis doctoral tuvo que ver con uno de los autores que ustedes están leyendo ahora, que es Kaiser. ¿Sí? Y bueno, vamos a tenerlo seguramente después cuando hablando en otro momento de nueva objetividad, pero para nosotros siempre es como hermoso poder escuchar a Graciela, que va a pasar, lo puedo asegurar, porque transmite algo de la literatura alemana y del trabajo con literatura que ya no existe de ese modo, quiero decir. ¿Sí? No hay algo que a nosotros nos encanta y nos viene muy bien que venga a hablar de expresionismo. Y voy a sumar que además Graciela es campeona de levantamiento de pesas, así que ojo, digo, campeona nacional y dos veces. ¿No? Dos veces nacional y una sudamericana. Y una sudamericana. Así que ojo con Graciela, trátenla bien. Nada, Graciela, por favor, gracias por estar aquí. Gracias. Me apenas ahí si no sé por qué no está saliendo la página completa. No sé qué dice. No sé qué toqué. No, es la computadora mía. Ahí está. Bueno, gracias. Bueno, voy a trabajar sobre dos PowerPoint. El primero es hablar de cómo surge la modernidad siempre en el ámbito de la cultura alemana. O sea, en qué momento aparecen los modernos y cuál es la situación que hay que contemplar. Y una vez que presento en general la entrada a la modernidad, en el segundo PowerPoint voy a hablar específicamente de características del expresionismo. Bueno, acá no me lo voy a poner. Bien. ¿Cuándo aparecen los primeros modernos? Siempre hablando en el ámbito europeo y específicamente escritos en lengua alemana. Lo ubicamos entre 1885 y 1930. Piensen que cuando ustedes estudian otras literaturas extranjeras, el concepto de cuándo comienzan las vanguardias y la modernidad está bastante discutido y es interesante ver que la modernidad tiene que ver con un desarrollo social, histórico, cultural de las distintas naciones. Para eso tenemos que pensar que en Alemania el desarrollo industrial, la entrada a una sociedad industrializada se produce bastante más posteriormente a Inglaterra y eso implica que en general la modernidad entra al ámbito de los países de lengua alemana y cuando hablo de ello estoy hablando de una geografía que todavía es mucho más extensa, pero tenemos que pensar que es el ámbito de lo que es la actual Alemania, Austria, Suiza y algunos territorios que ahora son de Polonia, pero que eran parte del Imperio Prusiano. Entonces, ese desarrollo económico hace que socialmente la sociedad tenga una forma más que nada rural, todavía no surge el desarrollo de las ciudades y culturalmente todavía está más atada a las tradiciones. Bien, entonces para hablar de
de la modernidad en los países de lengua alemana, tenemos que tener en cuenta que hay una cosmovisión que genera un cambio. Y ese espíritu creativo que se genera a través de la modernidad tiene que ver con un cambio de perspectiva. Para ver globalmente, y ahora estamos hablando de los grandes momentos de cambios literarios y de escuelas, y ahí tenemos el naturalismo, el simbolismo, y esto es finales del siglo XIX. Simbolismo que puede ser el fin de siglo, el fin de siglo, lo puede llamar así, se lo puede llamar Jahrhundertwende, que sería la palabra alemana para fin de siglo. No es romantic, neorromanticismo y Jugendstil, estilo joven. Estas denominaciones generan bastante confusión cuando vemos que se superponen con el expresionismo, por eso piensen que estamos hablando de las primeras vanguardias, las primeras modernidades, por así decirlo. Después de esta presencia del simbolismo que fue muy fuerte, y en el caso de los poetas expresionistas, muchos de ellos empezaron siendo simbolistas, y en ese caso tiene una gran influencia del simbolismo francés. En el caso del expresionismo aparece entonces posteriormente a estos movimientos y convive prácticamente con el dadaísmo. O sea, estos serían las vanguardias que empiezan a funcionar a fines del siglo XIX. ¿En qué se caracterizan todas estas modernidades? Sobre todo en el campo literario. Hay una revolución del arte. Y la idea de esa revolución es innovar permanentemente. Esa innovación, que tiene que ser una innovación rápida, inmediata y casi sobreponiéndose o superponiéndose con otras, tiene que ver con que el concepto de tradición deja de tener algún valor, y justamente ser moderno implica innovar permanentemente y deshacerse de lo anterior. Esa ruptura genera entonces, bueno, esto es como preguntarse qué es primero, el huevo o la gallina. Hay distintos valores literarios, ya no interesa el apego a la tradición, sino contrariamente todo lo que implica ser moderno, ser nuevo. Ese cambio que es tan radical deja algo que es una constante en las vanguardias, que es no queda nada en pie. La idea de las vanguardias es prácticamente replantearse una aniquilación de toda la tradición, de una puesta en cero en todo lo que es formas literarias. Entonces se trata de hablar un nuevo lenguaje, ya sea en pintura, en escultura, en literatura. Se trata de romper con todas las tradiciones y todas las reglas de la tradición, y eso entonces implica que prácticamente las vanguardias son movimientos arrolladores, pero también muy destructivos en cuanto a que irrumpen y pretenden empezar de punto cero en las distintas artes. ¿Cuál es el motivo o con qué convive esto? Con la idea del progreso. Y esto es una concepción muy importante, porque tienen que pensar que a fines del siglo XIX prácticamente toda Europa, y específicamente en los países de habla alemana, comienzan a difundir la idea de un progreso infinito. Y ese progreso infinito implica un gran crecimiento fabril, una gran potenciación de lo que puede ser la mano del hombre, y ese progreso también implica una idea de destruir todo lo que es la tradición o la costumbre o aquello que nos apega a seguir actuando con un modelo de nuestros padres, de las generaciones anteriores. Cuando ustedes ven en Gas, eso se ve muy bien en los personajes. Está el que quiere mantener la situación en un statu quo, y las nuevas generaciones que le plantean un cambio, pero el cambio tiene que ser radical. Por eso la gran discusión en Gas es destruir la fábrica y hacer otro tipo de planteo urbano y dejar de producir el gas. O sea, ahí se ve la lucha
entre lo que puede ser la mano de obra, los obreros, que reclaman continuidad, más el dueño de la fábrica, que es el iluminado, que pretende decir, ustedes están encerrados en una máquina de producción que los va a liquidar, tienen que salir de ahí. Esa lucha que hay entre esos distintos sustratos sociales, pero también dependiendo de una situación crítica, está pensado justamente en estos fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, donde la idea de progreso implica, pongamos dinero, avancemos, sigamos produciendo, esto es poder, esto va a potenciar la humanidad, y sustentado a su vez por un concepto de ciencia y de técnica que de alguna manera comienzan a considerarse como la cúpula de lo social, en el sentido de que ya no hay concepto religioso, desaparece la idea de Dios, y el científico y el técnico se apoderan de ese poder de decisión que tenía antes la religión. O sea, la ciencia y la técnica prácticamente convierten a lo religioso en un segundo plano, y de alguna manera son los que tienen el poder de manejar a los otros. Y eso está planteado, por ejemplo, en gas con el ingeniero, que a su vez el ingeniero tiene que reconocer que la fórmula le ha ido de las manos y ya no puede decidir, y sin embargo le exigen al ingeniero que se haga cargo de su propia creación. Por otro lado, y esto está también muy marcado en el expresionismo, ese progreso, ese avance en la ciencia y la técnica también se ve en los medios de transporte. No se ve tanto en el caso de gas, pero en otras obras expresionistas está tanto la fábrica como los medios de transporte como escenarios típicos del hombre moderno. Y ya estamos hablando del viaje en barco, del viaje en avión, de trenes súper rápidos. O sea, la máquina como medio de transporte también de alguna manera ocupa o preocupa a esta mentalidad moderna. Al mismo tiempo, y de nuevo, como una especie de gran cosmos que yo quiero hablar, están todas las transformaciones que se dan en lo político y en la concepción del Estado. O sea, y eso también es interesante porque en Alemania, sobre todo, el sistema, y bueno, en Austria también, el sistema seguía siendo monárquico, pero al mismo tiempo aparecen los grandes frentes del socialismo y del comunismo a luchar para destruir esa estructura monárquica y antigua, todavía vigente en la sociedad. Y ese cambio importante en cuanto a quién administra el Estado es fundamental porque aparece el factor del obrero que va a reclamar su puesto de poder o de decisión tanto en una fábrica como en el Estado. Y la presencia de los socialistas y de los comunistas que les dan fuerzas y argumentos para poder intervenir. O sea, ya hay una interna dentro de una estructura fabril, una estructura económica bien clara, ideológicamente manejada, y al mismo tiempo en el Estado hay un resquebrajamiento de las estructuras políticas. Si hablamos entonces de vanguardia, tenemos que ver qué es lo que había. O sea, estos modernos, ¿contra qué reaccionan? Algo que nosotros consumimos como antigüedades, y no lo son, es en la arquitectura, a fines del siglo XIX, tenemos lo que se llama el historicismo. Ese historicismo hace que la gente se construya castillos al modo gótico, al modo renacentista, al modo barroco, al modo rococó, y son los castillos que la gente, si hace un tour por Europa, en general va a visitar. Son esos castillos que no tienen ningún valor. El ejemplo sería el famoso castillo de Luis de Baviera, Neuschwanstein, que no sé si lo ubican, pero tiene la estructura que se dice siempre que Disney usó el castillo para su presentación, el castillo de Luis de Baviera. No sé si alguien lo conoce. Bueno, Europa está plagada, y Alemania también, de ese tipo de arquitectura que
tiene un valor solamente para un turista, pero en realidad no tiene ningún valor arquitectónico, ya que son reproducciones truchas, que implican también, y esto es interesante, que antes de la modernidad, la humanidad como manifestación arquitectónica tenía que recrear una estructura arquitectónica anterior. Por eso intentan hacerlo, sobre todo emocionados también por el romanticismo, que hace pasión que plantea la pasión por las ruinas y por el pasado terrorífico de lo gótico, de lo oscuro, lo demás, aparecen estas tendencias. En todas ellas, el vanguardismo implica, en la arquitectura, destruyamos todo lo que sea ornamento, saquemos todo lo que sea reminiscencia del pasado y hagamos una arquitectura que tenga que ver con el hombre moderno, que lo represente y que sea el lugar habitable para la modernidad. Y ahí es donde aparece la vanguardia en la arquitectura. Un ejemplo es este edificio, que de alguna manera es heredero de la Bauhaus. En 1930 aparece una universidad donde se forman los obreros. A los obreros se les da formación para que cada uno tenga una especialización y pueda elaborar creativamente su técnica. O sea, el que hacía telares se convierte en profesor y en una persona que le enseñan a diseñar arte a través de los telares, vidrio, pintura. La Bauhaus lo que intenta es que cada uno que hace una casa tenga una idea clara y profunda de por qué esa casa tiene que ser a la medida del hombre y no el hombre condicionado a una arquitectura. Hay una geometría, hay una ausencia de ornamento y la idea es lleguemos a la sustancia de una vivienda. Por ejemplo, es todo cemento, son formas geométricas, es vidrio y básicamente la casa, esa casa, ese edificio que yo hago, ya sea para distintos usos, tiene que tener una funcionalidad y tiene que ser práctico a los individuos. Esa Bauhaus, ese estilo y esas vanguardias llegaron a la Argentina muy tempranamente y ya estamos en el siglo XXI, pero 2 siglos después seguimos utilizando ese criterio de la Bauhaus, ese criterio de modernidad. La vivienda tiene que estar en función del individuo, tiene que ser habitable para el hombre y no el hombre no tiene que estar sometido a una arquitectura. ¿Qué había en pintura? En pintura tenemos un fenómeno que es la reproducción fiel de la realidad, tiene que ver con el realismo, y Alemania tenía en el siglo XIX una gran presencia de pintura realista, sobre todo paisajismo y retratos. Las dos grandes escuelas realistas estaban en Múnich y en Düsseldorf, y la idea es prácticamente reproducir fotográficamente la realidad. Lo interesante es que esas escenas terminan desapareciendo. O sea, contra esa sobrecarga de realismo y esa necesidad de ser casi fotográfico, las vanguardias, ¿qué van a hacer? Rompemos con todo eso y empecemos a plantear una pintura totalmente diferente hasta llegar al vanguardismo, o sea, la nada misma. Ya no hay perspectiva, no hay figuras, solamente tengo que interpretar un pensamiento abstracto reflejado en la pintura. Para eso hay un largo camino, pero bueno, ya lo vamos a ver. En música también tenemos una gran presencia de romanticismo a fines del siglo XIX. Johannes Brahms, Anton Bruckner y Richard Wagner serían los grandes representantes de esta línea. Y a ese romanticismo en la música se le opone la ruptura con todo aquello que fuera la armonía y el sistema de escritura, la necesidad de buscar una nueva llegada a la escucha. Está el sistema dodecafónico de Schoenberg, que lo hace sobre una cuestión muy técnica, pero tiene que ver con que el oído percibe de manera diferente las armonías. Y en el caso de Stravinsky,
Y en la danza, también la danza deja de ser tradicionalmente la danza del ballet ruso o del ballet francés, sino que los bailarines dejan de bailar con zapatillas de punta, dejan de bailar con tutús y demás, y comienza la idea de una danza más natural, donde el cuerpo se pueda desplazar en distintas posiciones, y no esa posición del ballet clásico que es forzada, y además rompe columnas y rompe... Te rompen los pies. Los zapatos de punta literalmente te rompen los pies. Sí, sí, sí. Lo digo con razón porque hasta yo llegué a usar zapatos de punta. Sí, la anatomía de un pie de bailarina es más o menos como la pasión de un traumatólogo de todas las patologías que pueden encontrar. Pero bueno, Sandra con gusto no pica. En literatura también estamos pensando en los grandes monstruos de la literatura en lengua alemana, Wilhelm Haber, Theodor Fontane, Konrad Ferdinand Meyer, son los tres más famosos, sobre todo en este caso, por ahí si ustedes conocen algo de cine, Effie Briest es una de las novelas que más se leyeron a posteriori, de la cual hay una película, bueno, pero ya si no se dedican al cine, ya lo conté. Bueno, no importa. Igual, O sea, igual estamos esperando cine todo el tiempo. ¿así? Bueno. Bueno, porque Fassbinder tiene una Effie Briest hecha. Fassbinder hizo mucho literatura alemana en películas y él tiene una famosa Effie Briest que es preciosa. Bueno, y acá viene el problema cuando hablamos de expresionismo. Mientras el expresionismo va surgiendo, en la literatura alemana se habla de clásicos modernos. Estos clásicos modernos en realidad no están, se habla de ellos como personas que de alguna manera han participado de distintas vanguardias, pero ellos solo se han constituido en clásicos. Han seguido su propia línea y en general no han pertenecido, salvo alguna época, a ningún movimiento específico. Son contemporáneos al expresionismo, pero no necesariamente tienen algo que ver. Heinrich y Thomas Mann, hermanos, bueno, no sé si vieron, todavía no van a ver nada de Thomas Mann. Leyeron Muerte en Venecia y van a ver de Thomas Mann en una semana. Ah, bueno, así que está. El clan Mann tiene que más O sea, ya voy a adelantar que vamos a hablar de la familia. Sí, sí, sí. Bueno, Franz Kafka convive con un gran expresionismo en Praga, pero él mismo nunca se sintió expresionista, aunque tiene algunos momentos que podríamos hablar de un posible acercamiento al expresionismo. Rilke, como lírico, también muy interesante. Cuando yo era chica y cursaba literatura alemana, nos hacían leer cartas a un joven poeta. Hemos leído cada vodka. No, pero cartas a un joven poeta es muy lindo. Gottfried Benn, Gottfried Benn es muy importante. Se lo considera también un moderno de literatura alemana y me interesa hablar de él, ya vamos a hablar porque es un lírico que empieza con una lírica expresionista muy jugada. Luego está Bertolt Brecht en teatro, que también tiene un primer idilio con el expresionismo, más que nada con Georg Kaiser. Lo reivindica como uno de los primeros que en el drama logra desarrollar una idea y a partir de él sigue un modelo de teatro, aunque se aleja totalmente de lo que puede ser el expresionismo. Y Alfred Debrin, que escribe novela y que comienza a ser expresionista, pero cuando escribe esta novela, Berlín Alexanderplatz, ya está en otro movimiento que se llama Nueva Objetividad, que también de eso voy a hablar después, que sería un movimiento posterior al expresionismo. Entonces, esa sería una primera modalidad. Fíjense que estamos hablando de que vamos a hablar de un primer periodo que sería comienzos del siglo hasta 1910 y después hay una segunda modalidad que se da posteriori del Tercer Reich. O sea, cuando hablamos de la modalidad tenemos que ver que hay dos acontecimientos muy importantes para los países de habla alemana y en Europa en general, que es la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Hasta la Primera Guerra Mundial y hasta el final,
estamos hablando, la Primera Guerra Mundial termina en 1918, todavía no ha surgido el nacionalismo, ya se está formando, gestando ciertas ideas, pero los modernos toman y copan todo el ámbito cultural de habla alemana y en general en toda Europa, pero al mismo tiempo, después de la Primera Guerra Mundial se produce un cambio político muy interesante, lo vamos a ver cuando hablamos ahora de expresionismo, pero al mismo tiempo una puja entre la gente de izquierda y la gente de derecha, entre aquellos que van a avalar un concepto de nacionalsocialismo en Alemania y la izquierda, tanto socialistas como comunistas, que intentan imponer un modelo político. De hecho, entre las dos guerras está la República de Weimar, que es un gran intento de generar una república. Piensen que Alemania y Austria tenían monarquías hasta la Primera Guerra Mundial. O sea, la Primera Guerra Mundial no solamente implica un cambio muy grande, porque es la primera gran guerra que viven los europeos, pero también para ellos implica la caída del sistema monárquico y el intento de imponer repúblicas con distinto color político. Al mismo tiempo, surgen, sobre todo, ya les digo, terminada la yo puse a finales de 1920, surge la necesidad de que esas vanguardias pasen a ser un poco más estables, tener formas claras, surge un neorrealismo, surge un neoclasicismo, es una búsqueda de formas puras, pero más tranquilas, más cuidadas, con un compromiso social y político mucho más interesante, por eso surge la nueva objetividad. Y sobre todo en 1920, y más que nada Lukács es uno de los que lo detecta, lo que se produce es la idea de que estas vanguardias han tirado tanto de la cuerda que han llegado a destruir la novela, han llegado a destruir el teatro, han desarticulado todas las formas literarias. Y la propuesta es volver a tener algo así como una reflexión sobre la novela, una reflexión sobre el teatro, para que ese teatro sobreviva como género o para que la novela surja de nuevo con fuerza. Y en narrativa se da el ensayismo, o sea, se habla de cómo tendría que ser una novela mientras se escribe la novela. Ese ensayismo, esa reflexión sobre los géneros, también se da en el teatro con el teatro de Bertolt Brecht, donde hay una reflexión de cómo tiene que ser el teatro, al punto tal que él hace una dramaturgia, una casi prescriptiva de cómo tiene que ser la obra de teatro para que funcione y no se desarticule. Esos esfuerzos entonces de normalizar los cambios para que los géneros literarios no terminen destruidos es una constante que se da en 1920 y que obviamente a partir de 1933, que comienza el Tercer Reich y surge la política cultural del nacionalsocialismo, todo eso queda interrumpido. Interrumpido al punto tal que siempre se habla de como que todas las vanguardias en lengua alemana, insisto, quedan frisadas, porque se tienen que callar, porque ya no pueden, están proscriptos, así que no se puede ni leer sus obras, ni visitar sus cuadros, ni no pueden publicar. Surgen algunos el caso del exilio, donde la temática de su literatura cambia, porque el exilio es el tema más importante, y en todo caso llevan las vanguardias a otros países, como Argentina, México, Latinoamérica, hay mucho del exilio de habla alemana y los aportes que trajeron como vanguardia, y dentro de Alemania todo eso queda totalmente acallado. Acallado justamente por la prohibición, pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial hay una reapertura y un recomenzar con las vanguardias que quedaron dormidas o prohibidas en 1930. Entonces ahí aparece como una segunda etapa de modernidad. Cuando estamos terminando el siglo XX, de nuevo se habla de lo posmoderno.
Y en la posmodernidad sería como la tercera ola de esa modernidad que empezó a fines del siglo XIX, se adormece en 1930, reflota en 1950 y a finalizar el siglo XX aparece lo posmoderno, que sería retomar una vez más, o sea, son 3 veces, como una ola que rompe 3 veces, esa es la modernidad. Y en esa modernidad que irrumpe casi cíclicamente, también hay mucho para mirar en cuanto a que también son los acontecimientos políticos los que postulan un cambio. La primera modernidad muere en 1920 con la Primera Guerra Mundial. En 1930 esa vanguardia en habla alemana queda dormida, reaparece en 1950 y la posmodernidad tiene que ver también en gran medida con el cambio político, la caída del muro, la necesidad de que haya una nueva realidad de la cual hay que hablar, en fin, o sea, hay muchas causas, pero básicamente el siglo XX está atravesado por ese impulso a la modernidad. Bueno, entonces yo lo dije. Y justamente porque estamos hablando de lo posmoderno, también tienen que ver que después de la Segunda Guerra Mundial, al haber un bloque este y oeste de Europa, en el este las vanguardias están prohibidas, hay obligación de realizar un realismo socialista y cualquier intento de disenso de ese realismo socialista está penado, implica la expulsión del bloque este de los países del satélite soviético. Entonces ahí hay también una tensión que tiene que ver con esta necesidad de superar las prohibiciones. Bueno, ahora vamos a pasar a otro porque si sigo hablando acá me voy a poner. Bueno, hasta acá vamos a hacer este. A ver, ¿me ayudas, Paco? Que tengo miedo a hacer más ganas. Ahora quiero abrir otro. Porque este sigue con un poema de Goethe que ya implicaría hablar 2 horas más o menos. Bueno, ya tenés poca fe esta. Bueno, Al cañón. Al cañón. Bueno. Ahora, o sea, entendieron cómo era mi idea de mandar la modernidad a lo largo del siglo XX. Ahora vamos específicamente a hablar de estos muchachos expresionistas. El expresionismo es un movimiento que surge de una forma totalmente apolítica. Pero como pasa no solamente para nosotros en realidad argentina, sino también en la realidad alemana, en el momento en que surge de una forma apolítica, hay 2 interpretaciones del expresionismo que se pelean. Una de extrema derecha y otra de extrema izquierda. Los críticos del expresionismo de la extrema derecha, y estoy hablando de ya 1920, o sea, sobre la marcha, en esa necesidad de apropiarse de valores culturales para generar una derecha fuerte, nacionalista, o una izquierda como tiene que ser, el expresionismo es saludado como un movimiento puramente alemán. O sea, aquellos de la extrema derecha que se quisieron apropiarse del expresionismo, lo que plantearon era que un movimiento como el barroco surgía del espíritu alemán y que en el expresionismo estaba reflejado el alma alemana. Imagínense que con esos términos uno ya tiene el olfato de pensar, bueno, a partir de eso cualquier interpretación va a ser libre. Mientras tanto, cuando el movimiento expresionista comienza a decaer, que comienza a decaer justamente durante la Primera Guerra Mundial, muchos de esos jóvenes que habían comenzado a ser expresionistas de forma apolítica, ya están tomando una postura
tanto de derecha como de izquierda. De manera tal que en el expresionismo, para 1920 tenemos expresionistas que pertenecían al nacionalsocialismo y que fueron después nazis, y expresionistas que eran de izquierda y ya estaban en Rusia. O sea, es un movimiento que de pronto se polariza en posiciones políticas, y como es un movimiento extremo, cualquier extremo funciona, ¿no? Por algo los opuestos se atraen en ese sentido. Y vamos a tener algunos ejemplares que combaten al nacionalsocialismo desde Moscú, que han sido excelentes expresionistas, y algunos expresionistas que quieren formar parte de la política o del campo cultural del nacionalsocialismo. De hecho, el que organiza en el nacionalsocialismo la parte cultural y el programa cultural de Hitler es Goebbels, y Goebbels en su juventud había escrito una novela expresionista. Y él se considera un expresionista, obviamente que espero que sepan quién era Goebbels, pero no importa, era el que en el comienzo del nacionalsocialismo manejó la parte cultural y decidieron quiénes iban a ser verdaderos intérpretes de ese espíritu germano que ellos, y agrio, puro, rubios, blondos, que querían defender. Y eligieron incluso dos pintores del norte de Alemania como representantes del expresionismo nacionalsocialista. Y fueron los únicos que no prohibieron, porque finalmente después se terminaron prohibiendo a todos los expresionistas. Bueno, es un chusmerío, pero más o menos vean que cuando hablamos de expresionismo tenemos que ver que vamos a hablar de las primeras características, que son características básicamente una postura de la existencia. Estamos hablando entonces de gente jóvenes, y el eje de todo este movimiento es la imagen del hombre. La imagen del hombre implica que ellos se sienten hombres modernos y por tanto son la consecuencia de tres ideas ejes que han desaparecido para la percepción del mundo. Y acá el público se renueva, así que lo sigo diciendo. Las tres ideas ejes son la idea que Nietzsche destruye a mediados del siglo XIX, dice Dios ha muerto, o sea, la idea de que la religión deja de existir para el hombre, o sea, el hombre no puede existir sin Dios, y esa es la idea. ¿Con qué lo sustituye? Después vamos a ver. La idea de Freud, que el hombre no es un ser racional, sino que tiene el subconsciente, y ese subconsciente es el que lo rige, de manera tal que el hombre ya no es la corona de toda racionalidad, sino que tiene que abrazar esa parte irracional que es su inconsciente, segunda idea. Y la tercera idea, más interesante, es la idea de que el hombre tampoco es la corona de la creación, sino lo que nos enseña la teoría de que el hombre desciende del mono, la teoría darwiniana, nos hace ver que somos parte de este mundo. En todo caso somos la corona de una línea genética que nos relaciona con los monos, pero de ninguna manera somos la imagen y la reproducción de Dios, que ya no existe. Y estas tres ideas, la de Nietzsche, la de Darwin, la de Freud, son las que conforman el eje de la percepción del hombre en este mundo moderno. El hombre moderno, al perder esas guías, super guías que tenía, la de una creación divina, la de ser la imagen de Dios, está insatisfecho, está inseguro y se siente abandonado por Dios. En todo caso, el soltar la imagen de Dios para organizar su existencia genera un estado dubitativo. El mundo de los valores sostenido por la religión deja de existir. La idea del yo como un yo racional que rige todos nuestros actos también desaparece. La idea de que podemos tener algo así como una trascendencia, una vida tras la muerte, también desaparece.
queda el hombre desnudo ante una realidad. Mientras tanto, surge otra experiencia que también es muy importante y no tiene que ver ni con Freud, ni con Darwin, ni con Nietzsche, y es que el medio en el cual este hombre moderno crece ya no es el medio rural, sino el medio urbano. Entonces crece en la ciudad. Y también un poco influidos por el simbolismo, comienzan a reflexionar sobre esa nueva realidad humana que es el hombre de la gran ciudad, el habitante de la gran ciudad, en la cual esa gran ciudad es por un lado atrayente, pero al mismo tiempo destructiva, donde ese hombre está justo en los márgenes, está en los baldíos, convive con los pobres, practica el flaner, de tanto apuntar a Benjamin, el hecho de andar por las calles y revolver la basura. O sea, esa realidad que está reflejando ese mundo moderno es un mundo desalojado de toda divinidad, donde hay criminalidad, donde hay marginalidad, donde hay hambre, angustia. Por eso puse anonimidad, el ser anónimo de la realidad urbana, la soledad, anhelo por una sociedad verdadera, por un sentimiento de pertenencia más elevado, por un sentimiento de nosotros. Piensen que en GAS el mensaje es justamente hagamos una nueva sociedad que no dependa de nuestro trabajo, donde íntegramente podamos desarrollarnos, haya una idea de comunidad y no de una sociedad tan estructurada. En ese momento, también hasta en los estudios sociológicos, se insiste mucho de que este hombre moderno es un hombre devorado por la sociedad. Y esa sociedad tiene que pasar a ser una comunidad, donde el hombre no sea lobo del hombre. Y la idea de que el hombre tiene que salir de esa estructura que lo masifica, la idea del hombre masa es de esa época, es la idea de evitar las multitudes y tratar de salir de ese grupo de esa masa indefinida donde el ser humano es un anónimo y tratar de encontrar su individualidad a través de una situación de un nosotros, de tener una relación con los otros, de compartir no solamente la riqueza sino el conocimiento, de desarmar ese desarrollo del progreso que está aniquilando al obrero, volver a la naturaleza, tener una granjita, volver a la naturaleza en ese sentido, de dejarlo urbano. Bien, entonces hay un cambio social, pero también un cambio de pensamiento, de percepción. Por eso puse también que hay un mejoramiento, esfuerzos para un mejoramiento social. Y siempre que pienso en alguna pintura que exprese lo que es el expresionismo, elijo un cuadro que es un meme y que en realidad tampoco es de alguien que sea expresionista, que es de Edvard Munch, un noruego, que es El Grito. Y para mí es el cuadro que mejor refleja el expresionismo por varios motivos. Primero, como pintura, no hay perspectiva válida. O sea, si ustedes se fijan, la naturaleza no está reflejada de una forma realista, sino que está aludido. O sea, yo puedo discutir mil veces si lo que está atrás de ese hombre que grita es agua, es bosque, es árbol. No sé, ¿ustedes qué ven? Para mí agua. ¿Ustedes votan por agua? Bueno, en realidad no importa lo que piensen. Lo que sí, obviamente, no, pero hay fíjense que tiene hay un eje de movimiento, una dinámica que va hacia afuera. Es una dinámica de fuerzas que salen de él y van hacia afuera, como si fuera el proceso de secar un lavarropa que centrifuga. En vez de ser centrípeto, que va hacia el hombre, es el hombre que genera la perspectiva dinámica hacia afuera. Fíjense las líneas, estas líneas van todas saliendo de él, pero dispersándose en el mundo. Esa perspectiva es muy interesante porque tengo al hombre en primer plano
Y todo lo que está pasando en esa realidad dependen de lo que él está sintiendo. Y como su sentimiento es de nuevo, pánico, tristeza, desesperación, esa energía que él genera está expresada en estas fuerzas hacia afuera del cuadro. Y fíjense cómo está marcado la soledad del hombre moderno, porque esto es un paisaje urbano, esto es un puente o lo que fuere, ¿no? Una calle, no sé, si votamos que esto es agua, esto es puente, ¿ok? Negociemos así. Las figuras humanas están alejadas y apenas se adivinan. O sea, el único rostro que se ve es el eje del cuadro, que es este ser humano moderno. Obviamente que el expresionismo no genera alegría. El expresionismo tiene que despertar miedo, pasión por buscar una solución, pánico, porque de alguna manera ellos están hablando para una generación que se ve venir la caída de todos los valores. De hecho, el movimiento que habla del surgimiento del hombre moderno y demás va a presenciar la Primera Guerra Mundial. Muchos expresionistas terminaron muriendo como soldados en la Primera Guerra Mundial. O sea, a ellos también nos atraviesa ese cambio en Europa. Entonces, esa cosmovisión, ¿cómo es? Negativa, obviamente. Esa falta de Dios, ¿qué genera? La idea de que al no haber un Dios que organice una justicia divina, todo pinta para catástrofe, para cataclismo, para ruina. La idea de que esto se está desmoronando, de que esto se está desquebrajando demasiado. Está la idea del apocalipsis, y piensan que la modernidad prácticamente convive con la idea del apocalipsis, la idea de un fin de época, de que esto está terminando, y ese decadentismo hay que superarlo, y esta permanente idea de que es la visión del fin del mundo. Ese fin del mundo que seguimos esperando como buenos modernos, seguimos esperando. Estábamos todos rezando de que no saliera un papa negro para que no se cumpliera la sí. Y yo creo que no salió justamente por eso, porque nadie se quiere hacer cargo de que por las dudas. Igual está la versión de mi madre que el Papa Negro fue Francisco, porque era jesuita, fue el hábito. Pero que jesuita es marrón. Antes teníamos una idea de que hay algo que él era. A ver si alguien sabe de orden. El agustino. No, yo creo que el jesuita es marrón y el agustino es negro. Vamos a averiguar, a ver si se equivoca. ¿Alguien sabe de órdenes religiosas? Es el momento para mentir parejo. Yo tengo la idea que el jesuita es marrón. Eso depende del fin del mundo. Bueno, ya está. ¿Qué va a hacer? Pero fíjense que esta idea que nosotros somos de alguna manera el equivalente a las vanguardias del siglo XXI. O sea, nosotros estamos comenzando un ciclo, ya se nos pasó bastante ahora. La idea de empezar un ciclo y la idea de ese cambio de ciclo también genera expectativas, y a medida que el siglo avanza, que en nuestro caso ya estamos por el 25 del siglo XXI, el año 25 del siglo XXI, todo es... Ya pasó un cuarto de siglo. La idea de que todas esas ideas de cambio y de apocalipsis se nos vienen acercando. Bueno, pero lo que todavía nosotros no llegamos a tener, y que es una temática muy importante para esta época, es que nosotros ya estamos acostumbrados a la ciencia. Por ahí nosotros ahora tendríamos una misma sensación de fascinación y miedo con lo que es tecnología de última generación. De inteligencia artificial. Inteligencia artificial, por ejemplo. Sí, vamos a poner inteligencia artificial como un equivalente. En ese momento era la técnica que proveía de mejorar la producción en la industria,
De manera tal que el ingeniero y el empresario se convierten en sacerdotes de esa religión industrial. Estamos grabando algo ahora en la charla. Nosotros tendríamos ahora, bueno, la inteligencia artificial como un fenómeno donde tenemos, por un lado, estamos fascinados, pero también está el miedo a que nos supere, el miedo a que la máquina se libere y se apropie de nosotros. Bien. Entonces, ¿qué hay? La idea de un mundo nuevo, de una nueva forma de vida. Esa forma de vida solamente se va a producir, y esto es algo constante y muy importante, por una revolución definitiva de toda la sociedad. Hay un golpe de Estado, una liberación, una ruptura. Piensen que en gas se discute todo eso, o sea, queremos seguir fabricando porque queremos vivir del gas. Las potencias dicen necesitamos del gas para seguir la construcción, por favor sigan, los obligamos a seguir industrializándose, produciendo el gas, y el dueño de la fábrica, el empresario, que dice no, esto se tiene que terminar, esto nos lleva a la destrucción, empecemos algo nuevo. Por eso gas es perfecta para explicar lo que es el expresionismo. Mientras tanto, en esa revolución, en ese intento de revolución, de dar todo vuelta, se produce una guerra. En gas, en el último episodio de Gas es una trilogía, hay unas fuerzas fuerzas que se ocupan de la fábrica, los obligan a construir, a seguir construyendo o produciendo gas, y esas fuerzas son fuerzas que ya ni siquiera tienen entidades, son como seres humanos tipo robots, y son formas geométricas, ya es muy abstracto todo, pero justamente lo que interesa es que el grito es cambiemos, hagamos una revolución, demos vuelta a todo, rompamos todo y empecemos de cero. Eso es el expresionismo, y es justamente por eso juvenil, porque les dura poco esa revolución. Más que nada, lo que los lleva por delante es la realidad de la Primera Guerra Mundial, donde ven que prácticamente el cambio, la guerra, la liberación no va a ser a través de las armas ni a través de la confrontación. ¿Por qué es importante asociar el expresionismo con la guerra? Básicamente porque antes de la Primera Guerra Mundial había casi una convicción de que la guerra iba a funcionar bien, que la guerra era purificadora y que la guerra iba a ser solamente una forma de sanear una estructura social envejecida, y que de alguna manera iba a ser la solución. O sea que muchos de los expresionistas se fueron contentos y seguros y se alistaron para ir a pelear. La idea era que ellos iban a demostrar con los hechos toda su propuesta, vanguardista. Y la idea de la transformación, la culpa la tiene Nietzsche también. Nietzsche los convenció mucho de que la guerra iba a funcionar. Nietzsche fue uno de los filósofos más leídos a comienzos de ese siglo, y también fue un bastión para todo lo que era la teoría expresionista. Entre ellos, la idea de la guerra como un proceso de transformación puro y radical. Esta idea de revolución, ¿de dónde viene? Recordemos, 1789, Revolución Francesa. A mediados del siglo XIX, 1848, hay una revolución, en marzo, que también intenta desarmar la estructura aristocrática o monárquica, que no les va bien, y lo definitivo de una reestructuración política, social y económica es la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918. Como cuando yo explico el trasfondo histórico del expresionismo, voy a marcar algunos elementos de la vanguardia que son importantes para ellos. Hablamos de que la industrialización, ese gran amor a la técnica y al proceso de creación de mercancías, genera la idea de que el hombre se convierte en víctima de la máquina. Ese mismo pánico que tienen, o sea,
fascinación y pánico, que es lo mismo que tenemos ahora nosotros con la inteligencia artificial, tiene que ver justamente con la idea de que es algo producto humano, pero que de alguna manera deja de ser humano y puede tener independencia. Es como el gas que un día se revela y explota. Esa idea de el hombre esclavo de la máquina está planteado en gas cuando en la asamblea de obreros dice yo soy la madre, yo soy la mano que mueve la manivela, yo soy el pie, o sea, ellos son parte de la máquina. Han perdido su identidad y se han convertido en un elemento más de esa máquina que sigue funcionando. Por otro lado, el hombre está hacinado, está empobrecido, está estresado. Esa idea de la vida en la gran ciudad, obviamente que Alemania todavía no tenía grandes ciudades, pero bueno, venían de una vida rural, así que cualquier estructura urbana con calles pavimentadas, iluminación deficiente, medios de transporte ya era, piense lo que podía ser la sensación de gran ciudad o de gran urbe a principios del siglo XX. Era muy poco, pero bueno, está el tema, y está el tema reflejado en esa masa de obreros que pide una vivienda justa, que es la propuesta del empresario, y sobre todo superar el anonimato, la idea de que el hombre en la gran urbe pierde identidad, es anónimo y está solo. Por otro lado, y esto es algo que también surge y es propio del mundo de las vanguardias, desde ese comienzo del siglo XX, es la inundación de información. De pronto, el hombre europeo, como tiene acceso, porque ha aprendido a leer, a periódicos, revistas, al cine, a la radio, tiene una cantidad de información que antes no tenía, porque no tiene acceso a los medios de publicidad. Y es el gran idilio que tiene casi toda Europa con descubrimientos de lugares desconocidos, avances técnicos, logros militares. O sea, el comienzo del siglo XX se ve como una explosión de conocimiento, de información. El mundo se hace enorme, pero al mismo tiempo ese desborde genera todo tipo de tragedias. Entonces, en la literatura concretamente, marcamos las ideas. Hay algo muy importante, y es que el autor se trata de ponerse atrás de los personajes. Trata no de representarse a sí mismo, sino ponerse en una perspectiva múltiple. En lírica se habla de que desaparece el yo lírico y lo que se intenta es sacar lo subjetivo del creador lírico y que aparezca el poema más allá de mi subjetividad. En drama lo que se intenta es que el autor deje de ser autor en el sentido de manejar todo y que los personajes tomen vida propia, que los personajes manejen una perspectiva múltiple. Ya no hay actor, héroe o protagonista y antagonista, sino que hay otra dinámica donde el individuo autor comienza a desaparecer. Aparece la poesía política, y eso es muy importante porque de alguna manera también va a ser el fin del expresionismo. Hay un rechazo a la tradición poética, no a la rima, no a las convenciones. Piensen que en alemán la poesía usa la métrica como las lenguas griega y latín. O sea que no solamente estamos hablando de una poesía fácil de escribir. Bueno, no voy a ser muy complicada. Escribir poesía en alemán es muy complicado porque yo tengo que hablar de métrica y tengo que manejar, más que es un idioma bastante complicado, tengo que manejar distintos elementos para hacer una lírica tradicional. Contra ellos se rebelan los expresionistas. Los expresionistas lo que van a usar es una lírica que solamente se reconoce como lírica porque se autopercibe poema, pero no tiene nada que ver con el poema clásico. Sobre todo se sacan de encima toda la normativa de la poesía.
Y básicamente, y ante todo, no se intenta hablar de la realidad objetiva, sino que se intenta mostrar algo de cómo exteriorizo, cómo expreso mi subjetividad. Por eso pongo el cuadro del grito. Porque ese cuadro, si yo te digo, es una persona que está en un puente gritando. Pero en el fondo, todo lo que pasa alrededor de esa cara es el estado de ánimo de ese personaje. Entonces, esa realidad expresa una subjetividad. Una pregunta. Sí. Entonces, esa subjetividad extrema, por ejemplo, en el caso de el elemento donde se borra el autor y pasan a ser como tomar vida a las personas, que sería la subjetividad de los personajes. Sí, la sí, subjetividad sí. extrema, digamos, no la del autor. No, por supuesto. Por eso es una perspectiva múltiple. Y justamente la idea es que a mí esa perspectiva múltiple que se da en la lírica y en el drama también, como lector o como espectador, a mí me tiene que hacer ruido. Uno de los poemas expresionistas más importantes que hemos dado en lírica se llama Morgue y Pabellón de Cancerosos, José Gosselin, que era médico, y que todos sus poemas son súper truculentos, que hablan de lo poco importante que es el ser humano y lo efímero que es todo. Y uno de ellos, por ejemplo, habla de un pabellón de cancerosos y describe a las personas enfermas por lo que tienen, la cama del cáncer de mama contra el tremebundo, u otro que habla de que encuentran un cadáver y él está en la morgue y cuando le abren el pecho a ese hombre que era un repartidor de cerveza, le encuentran una flor donde tenía el corazón. Pero para eso se manda describiendo todo lo que es la morgue, el cadáver, o sea, hay como, eso es poesía expresionista, pero es, diríamos ahora, gore, o sea, pega fuerte y hasta te tiene que dar repulsión, pero tenés que reaccionar. O sea, ustedes tienen que pensar que sale de superar el realismo, el romanticismo, la idealización, a esto que es una patada sobre otra. Y el gran tema de la poesía de la expresión es la guerra, el obrero de fábrica, la prostituta, el marginal, la muerte. Eso es, o sea, despierten a ver esa realidad. Es muy tremenda la posición del expresionismo. Y apunta a eso, a que el hombre está sufriendo y que ese mundo de valores que daba sentido hasta a los esfuerzos está totalmente corrupto y de ese paisaje que vemos tenemos que sacar una imagen del hombre que se supere, que salga de esa catástrofe que está viviendo. Bueno, los recursos estilísticos. Es un estilo entrecortado. Kaiser, en algunas cosas de su teatro, no es demasiado expresionista en ese sentido. El más típico es un estilo entrecortado. Fíjense que a veces pasa en Kaiser que un personaje empieza una oración y la termina otro. O se hace el típico recurso de coro griego. Hay un personaje que sale a hablar y el resto de los personajes, sobre todo la asamblea de los obreros, le responde. Y esa estructura tiene que ver con la estructura más antigua del teatro. O sea, el que habla de monólogo es el que da el tono de la queja y los demás se unen a él. O sea, son estrategias de teatro que intentan ir a algo así como la esencia del teatro, que no tiene que ver con el teatro europeo, sino en todo caso con los orígenes del teatro. Hay una necesidad de representar, como ya les digo, lo feo y lo repugnante. La estética ya no habla de lo bello, sino que describo imágenes, expresiones de algo que quiero comunicar y tengo que ir a la médula. Y sobre todo, y esto es muy interesante, que voy a usar una prosa poco adjetivada.
y quizás ustedes no lo vean demasiado, pero intento manejar, sobre todo en el teatro, un lenguaje muy, muy trabajado, llevándolo a casi lo esencial. Sin que no, o sea, eso no quita de que haya en las obras de teatro expresionista momentos donde hay por ahí un monólogo muy extenso, donde hay un personaje que explica su idea, pero en general el resto del diálogo es bastante expuesto. Y algo que en alemán es bastante interesante, hay la idea de usar neologismos o palabras nuevas, y eso en alemán es bastante factible, pero es importante ver porque como hay una retórica muy específica, tanto para la lírica, para el teatro, para la novela, la idea de generar cosas nuevas, neologismos, estructuras nuevas, rupturas con la tradición, se ve mucho más que nada en ese recurso estilístico. Y no lo sé lo más porque no queda demasiado, una horita, así que... Ahora quiero que me pregunten algo o me digan si necesitan, quieren saber algo más o tienen alguna inquietud.